Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Ahora sí, muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, presentaremos esta ocasión un monólogo dedicado a una cuestión que nos parece fundamental, dadas las circunstancias que, según mi opinión, prevalecen en la psicología tanto como disciplina del conocimiento científico, como práctica profesional y como teoría y práctica educativa o formación de los futuros psicólogos en las instituciones de educación superior, adolece desde hace prácticamente un siglo. Ahorita me explico por qué el título que puse a este monólogo es ¿La psicología una disciplina del conocimiento científico? Si sí lo es, ¿cuáles son las premisas y categorías fundamentales que le caracterizan? No quiero, antes de comenzar, dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido un mes más, prácticamente se ha cumplido una semana más. Y la cuestión relativa a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue siendo una deuda histórica de Estado para el gobierno en turno. Hace 6 años, cuando entonces el candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en campaña se comprometió, bueno, sabemos que en campaña se comprometen a muchas cosas y a la hora de la verdad no siempre se cumplen estas. Eh, a entregarnos la verdad histórica sobre la desaparición forzada de estos 43 jóvenes estudiantes. Hasta la fecha, pasaron los 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy ocupa la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y en campaña también dijo que se iba a terminar por fin de explicar este asunto. Pues a prácticamente un sexenio y medio no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia para las familias de los 43 jóvenes desaparecidos. Lo único que se dijo en su momento es que la supuesta verdad histórica expuesta por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, era una mentira histórica. Es lo único que se ha dicho. Hasta ahora ni la verdad, ni la justicia, ni nada. Entonces, seguiremos aquí recordando que es un compromiso y una deuda de Estado que asumieron como responsabilidad histórica también. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida hace más de 3 años, también en contra de su voluntad, y no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Y a través de ella saludamos a los grupos de familiares y madres buscadoras que siguen esperando que vuelvan sus hijos. Primero volvió un mundial de fútbol, pero sus familiares no vuelven. Entonces ellos con justa razón lo demandan. Recordamos que la desaparición forzada en nuestro país sigue siendo un problema irresoluble hasta ahora. Y no dejamos de señalar que por lo menos de febrero para acá, 3 feminicidios
En el caso de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, han ocurrido sin que, más allá de promesas y diálogos, se haya tenido claridad en las cosas. No dejamos de manifestar nuestra solidaridad con el movimiento de resistencia estudiantil de la misma universidad que demanda condiciones dignas y seguras para estudiar y regresar con vida a sus casas. Ahí dejo este comentario y nuevamente damos comienzo a esta cuestión. Quiero en principio precisar una cuestión que me parece fundamental. Y esta cuestión, no tengo duda de ello, es la que se relaciona con el análisis del desarrollo de la psicología como disciplina del conocimiento científico. Y para ello me voy a permitir referir un modelo que elaboré con el propósito de ampliar esta cuestión. Y para ello me serviré de este esquema que muestro en este lugar y en este momento y lo comparto con todos ustedes porque me parece fundamental precisar algunas cuestiones. Para ello me permitiré presentar con ustedes el, el, el esquema que es sentido estricto un mapa conceptual que refiere los criterios metodológicos. El primer asunto que me interesa es el de la línea del tiempo. Por lo menos el análisis que expondré abarcará desde el año de 1800 a 1900, de 1900 a 1925, 25, 50 y 50, 2000. Como puede verse en este esquema, entre 1850 y 1925, Europa y los Estados Unidos de América, o sea, hacia los Estados Unidos, aunque ellos se digan que son América, México también es América y Canadá, y también Centroamérica y Sudamérica, es decir, americanos somos todos nosotros. Si se la quieren quitar con que ellos son norteamericanos, pues México también es parte de Norteamérica, por lo tanto, también el que habla es norteamericano. Pero como desde la doctrina Monroe dice que América es para ellos, se comportan así no solo con América, sino con el mundo entero. De hecho, la Europa se dividía en imperios a partir de la Revolución Francesa en repúblicas y estaban las monarquías. Por lo menos podemos hablar de que los imperios eran el Imperio Austrohúngaro, lo que es Austria y Hungría, Alemania, ¿sí? Y el turco otomano. Alemania estaba separado aún de ellos. Después se lo anexa Hitler antes de iniciada la invasión a Polonia y con ello el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Alemania tenía su imperio también. Rusia tenía su imperio de los zares. Monarquías históricamente, Reino Unido, Inglaterra, vamos, y repúblicas eran particularmente dos. En Europa, Francia y de este lado del charco, los Estados Unidos. Hago estas referencias por las siguientes razones. Por lo menos se ubica el nacimiento de la psicología considerada científicamente y diferenciada de la filosofía y de las
disciplinas tales como la fisiología, la neurología y la psiquiatría entre 1860 y 1925. Quiero señalar que la psicología como profesión no existía ni existía escuela alguna que formara psicólogos. Lo que existía era neurólogos que tampoco estaban plenamente diferenciados en esa época, psiquiatras que tampoco estaban diferenciados, fisiólogos muy claramente diferenciados, es decir, estaba la filosofía y la fisiología. Y emancipándose de estas, muy probablemente hace su aparición la psicología. Tengamos presente que a diferencia, por ejemplo, de Alemania y Austria y Estados Unidos, la mayoría de los profesionales que se dedicaban a investigar los fenómenos fisiológicos lo hacían en laboratorios. Por ello, para algunos se ha considerado como el referente inicial de lo que sería la psicología científica, entre comillas, la fundación en el año de 1879 por el fisiólogo y filósofo Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania, del primer laboratorio de psicología experimental. Tengamos presente que Wilhelm Wundt no solamente consideraba el método experimental como una opción alternativa para aproximarse a un objeto de interés o un objeto de investigación. Para Wilhelm Wundt, dicho objeto de investigación era la conciencia. Es más, todavía publicó un enorme trabajo en muchos tomos, varios tomos, que es la psicología de los pueblos. De hecho, tanto la cuestión de la psicología de los pueblos como la conciencia como objeto de estudio de la psicología, los positivistas empiristas omitieron esos elementos fundamentales de la psicología y únicamente dejaron como criterio de validez teórica y metodológica en sentido científico el método experimental, porque ellos, a diferencia de Wilhelm Wundt, no se proponían explicar la subjetividad específica del ser humano. Léase la conciencia, que es parte de esa subjetividad. La conciencia está dentro del sujeto, no fuera del sujeto. Hablo de la conciencia de un individuo. La conciencia colectiva o social también forma parte de la categoría de conciencia, aunque no se puede objetivar físicamente. Muy probablemente haya un error que el joven Marx, ya barbudo, publicara en sus 11 tesis sobre Feuerbach, las tesis 4, 5 y 6, que tienen que ver con que también existe esa subjetividad que no quisieron reconocer como objetivamente existente. Es decir, el psiquismo como fenómeno existe independientemente de la conciencia o voluntad de quienes quieran o no comprenderlo y explicarlo. Es indudable que si cualquier mortal le preguntamos que si existe el pensamiento, la memoria, la atención, etcétera, va a decir que sí. El problema es cómo acceder a la conciencia. Y ese problema fue el que, metodológicamente hablando, les preocupó. Sobre todo, eso condujo a dos tipos de fenómenos. Primero, en Rusia, que tenía una fisiología muy poderosa, quizá más poderosa que la desarrollada por los fisiólogos en Alemania y Austria. No hablo de Francia porque Francia se hizo más en la dinámica de las instituciones psiquiátricas en ese entonces, en la Salpêtrière. La diferencia entre Alemania, parte de Austria y parte de Rusia
es que la fisiología se hizo en laboratorios, mientras que en Francia y en algunos otros lugares se hizo en hospitales. Esto implica una diferencia fundamental de origen en esto. Freud, como sabemos, en 1885 se acerca a la Salpêtrière y Freud se hace no en los laboratorios, aunque trabajó con fisiólogos de laboratorio en Austria. Sin embargo, su mayor peso formativo se debió al impacto de Pinel en la Salpêtrière. Después regresa a Austria y la historia del psicoanálisis es una verdadera eh, calamidad en términos de vertiginosidad y en términos de conflictos internos y externos entre quienes estaban de acuerdo o no con los principios fundamentales que también fueron cambiando en el curso del tiempo. De hecho, en Estados Unidos también era mucho más experimental. Esto sí marca una diferencia para entender los fenómenos de la subjetividad y de la objetividad, porque Francia ocupaba un lugar muy importante a este respecto. Por eso es que la mayoría de los experimentalistas positivistas y reduccionistas llegaron a la conclusión de que lo único que permitiría, siguiendo la idea de la contrastación, de la refutabilidad y de la replicabilidad, de lo que sería la contabilidad, que se puedan matematizar ciertos modelos explicativos sobre esta realidad, pues tendría que ser a partir de observables objetivos. De ahí surge ideas tales como la del conductismo, desde Watson en 1910, después Skinner, que naturalmente ellos plantean que el objeto de análisis es la conducta, porque es observable, medible y cuantificable. Lo demás no. Si lo vemos en Watson, simplemente no existe. Hay una negación absoluta de la existencia de los fenómenos psíquicos. Skinner es un poco más moderado y dice, bueno, sí existe, pero a la ciencia no le interesa. Si la realidad no funciona como dice la ciencia, peor para la realidad. Y la ciencia tiene que ser experimental. Pues esperemos que no sea peor para la realidad, porque este fenómeno, en el caso del conductismo, es fundamental. A partir de ahí tengamos presente que en 1879 nace en Francia Henri Vallon, uno de los psicólogos más importantes en lo que es la psicología general y la psicología evolutiva y del desarrollo. Y por el otro lado, en 1896 nace en Neuchâtel, Suiza, Jean Piaget, que no era psicólogo, era biólogo y epistemólogo. En cambio, Henri Vallon era médico y psicólogo a la postre. El caso, en 1896 también nace curiosamente Ferdinand de Saussure, el del curso de lingüística general. Y en 1896 nace también Lev Semyonovich Vygotsky en Orsha, un pueblo de Bielorrusia, y creo que bien vale la pena tomarlo en cuenta. Señalo esto porque efectivamente es importante tener presente que en el caso de Rusia, como ya lo señalábamos, tenía a partir de 1862, 63, con la publicación de lo que sería los reflejos del cerebro, Iván Mikhailovich Sechenov se dedica a estudiar otros fenómenos y explica la cuestión del reflejo a secas. Habla de la inhibición interna y a partir de ahí sus alumnos más fuertes, Vladimir Mikhailovich Bekhterev e Iván Petrovich Pavlov, desarrollan una fuerte tendencia rusa a este respecto. A partir de ahí, curiosamente, en el caso de Rusia, también estaba un personaje de nombre Gregory Ivanovich Elpanov, quien fue a formarse con Wundt en Leipzig
Sin embargo, él sí consideraba la existencia de lo psíquico como una entidad que puede ser abordada y explicada científicamente. Bechterev, no. Bechterev se buscó un modelo que le permitiera explicar el comportamiento a partir de los reflejos. De hecho, fue Bechterev quien creó el concepto de reflexología para impulsar un modelo que no perviviera gracias a la existencia del fenómeno psicológico, porque es explicable por sí mismo a través del reflejo. De este lado, digamos en Occidente, se ha hecho dos reducciones al absurdo. La primera es creer que la reflexología se refiere a toda la obra desde Pablo para acá, y eso es falso. La reflexología deriva de Bechterev prácticamente entre 1900 y 1910. Tengamos claro que el modelo fisiológico de Pavlov, incluso le dieron el Premio Nobel de Medicina a Pavlov, eso que fortaleció mucho la fisiología rusa y en su momento soviética, a grado tal que el propio Vladimir Ilich Lenin y luego Stalin se encargaron de impulsar ampliamente, particularmente en el caso de el periodo de Stalin, como el único modelo que permitiría explicar la realidad psicológica, que es la teoría de los reflejos. A partir de ahí viene un modelo soviético de psicología que se enfrascó mucho en esta cuestión del carácter objetivo y la eliminación de cuestiones como los afectos, los sentimientos, las emociones, el pensamiento, la personalidad y otras categorías que tienen más que ver con ese aspecto del psiquismo que con la idea de el modelo. Posteriormente, ya hacia uno de los alumnos de Chelpanov, curiosamente, Konstantin Nikolaevich Kornilov, impulsa en 1923 el primer congreso panruso de psiconeurología de toda la Rusia. Y ahí él presenta una serie de trabajos que tienen que ver con el desarrollo de la psicología fundada en los principios del marxismo, sin más ni más. El objetivo fundamental, no solo del modelo soviético de psicología, sino la propuesta original de Chelpano, de Kornilov, era recuperar esa actividad objetiva a través de una categoría distinta a la de reflejo, y fue la categoría de reacción. Reacciones de carácter, reacciones patocaracterológicas, reacciones de protesta activa, pasiva, etcétera. Un modelo que el propio Kornilov denominó reactología. De esta manera, dos modalidades escapaban en la URSS, ya hablo de 1923, del 17 al 23 ya se había triunfado la Revolución de Octubre, y en el 23 se estipula la Constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Por lo tanto, ya existía la URSS. Ya había terminado la Primera Guerra Mundial. Alemania había sido derrotada, el Imperio Austrohúngaro, lo mismo que el Imperio Turco Otomano. Esto implicaba que en los acuerdos de Francia, ¿sí?, se planteó eh, la liberación de Austria y Hungría, y se vuelven naciones independientes, aunque Austria está junto a Alemania, es germanohablante, por así decirlo, y el Turquía queda del otro lado. Alemania está fuera ya de la órbita después de la guerra, que es prácticamente de 1917 a 1939 que empieza la Segunda Guerra Mundial. Francia seguía su curso hasta prácticamente la invasión de Francia por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Austria antes se la anexó a Alemania antes de invadir Polonia. El problema, indudablemente, del desarrollo de la psicología, por lo menos en Europa, posteriormente Estados Unidos se va agregando a esto,
tiene que ver no solamente con este tipo de conflictos de carácter político, económico, geoestratégico y militar, sino particularmente en el caso de la URSS, el desarrollo de un nuevo modelo no capitalista y la promoción de lo que después Smirnov, Georgi Smirnov, no el otro Antonin Smirnov, publicó en un libro que se llama El hombre soviético o la formación de la personalidad en el mundo de la URSS. De hecho, bajo esta idea, dos referentes van a cobrar peso particularmente en Rusia. La educación, primero tengamos presente que Nadezhda Krupskaya, la esposa de Lenin, era educadora, era pedagoga, lo mismo que la hija de Freud, era educadora y era pedagoga. Melanie Klein, del grupo de psicoanalistas también, por eso es que ellos le entraron más con la infancia. No es que sean intereses mezquinos, hay un conjunto de condiciones históricas que hacen posible el desarrollo del pensamiento y el conocimiento en esa época. Tengamos presente que estamos hablando de Alemania. En Austria después, como sabemos, aparte de en la Alemania del Este se quedó Carvernick, en la Alemania Oriental huye. Por ejemplo, Leo Kanner se va a Estados Unidos y en Estados Unidos desarrolla todo su trabajo. Reino Unido iba aparte o Inglaterra, Estados Unidos con el conductismo también, pero ya habían aparecido Helmholtz, ya había aparecido también un conjunto de investigadores que dieron origen a la Gestalt, a la teoría de la Gestalt en Alemania. Entonces teníamos un desarrollo de disciplinas y prácticas que variaban en términos de enfoques, orientaciones y objetos de estudio. Quiero aquí compartirles que aparte de ese modelo, había un conjunto de el núcleo central del pensamiento de la época derivaba en ese tenor y en la práctica científica de las ciencias experimentales, la física, la química y la biología. Tengamos claro que las tres estaban bastante desarrolladas también en Rusia. Bástenos mencionar a Dmitri Ivanovich Mendeleev, aquel que inventó la tabla periódica de los elementos para quebrarnos la cabeza en la secundaria y aprender hidrógeno, helio y después gases raros, argón, criptón, xenón, radón y casi todo lo que termine en on. Pero no, no dejemos de tener presente que la biología, Michurin y otros, también se desarrollaba en Rusia. Darwin estaba en Inglaterra, eh, en Francia había un desarrollo amplio al respecto. Y naturalmente, dos tipos de pensamiento permeaban el entorno. Uno era el de la evolución, que influye en, por ejemplo, Watson y Skinner, en el conductismo, sí, en Yerkes, influye en estos modelos y particularmente el de la genética. Ese influye prácticamente en todos lados porque en Francia también estaba un biólogo que hablaba de la genética, pero en otro sentido, Lamarck. Y todo el modelo psiquiátrico de Pinel va en una teoría de la degeneración de la evolución. Entonces, tengamos presente que estas dos cuestiones, otra era la fisiología, que ya la mencionábamos, y la filosofía. De hecho, casi todas las cátedras de psicología estaban o en una escuela de filosofía o en un laboratorio de fisiología. Meyer, por ejemplo, Adolf Meyer, que con él también se formó Freud. Eh, en filosofía, el empirismo, el positivismo, el asociacionismo, el materialismo eran pesados. Y naturalmente, por el lado que ya mencionábamos de Francia, muy específicamente lo que eran las prácticas médicas que van diferenciando la neurología
y la psiquiatría para después, hacia la Segunda Guerra Mundial, aparezcan la neuropsiquiatría y la neuropsicología. Ahí dejo este modelito por lo pronto y quisiera mostrarles un trabajo de 1926, aunque se empezó a elaborar años antes. El trabajo se llama El significado histórico de la crisis de la psicología de Lev S. Vygotsky. Ese trabajo es fundamental por varias razones, porque plantea lo mismo que plantearon en su momento, por ejemplo, Wolfgang Heller, Kurt Kofka, o que lo planteó Carl Bühler, ¿sí? Que la psicología estaba en crisis porque ésta adolecía de una serie de problemas. El metodológicamente fundamental y epistemológicamente era el de que ésta mostraba hasta 1925 un conjunto de objetos de estudio mutuamente excluyentes o un conjunto de objetos de estudio muy diferenciados uno del otro. Hay una diferencia notable entre la conciencia, lo inconsciente o el inconsciente, dijeran en el caso de algunos freudianos, ¿sí? La conducta y el carácter activo cognitivo de la configuración o gestalt. Hablar de cuatro objetos de análisis que no necesariamente concuerdan implica hablar de una debilidad metodológica de la psicología, por lo menos hasta 1925, pero hoy pervive. Eh, un conjunto también diferenciado y excluyente entre ellos mismos de metodologías de aproximación, desde métodos experimentales que pueden ser para algunos complementarios del corte de los transversales hechos con estudios psicométricos en grupos masivos, desde Binet para acá, ¿sí? Eh, Podemos pensar en estudios longitudinales desde Itard para acá, es decir, un solo personaje como objeto de análisis que no es manejado estadísticamente por razones obvias, pero es seguido a lo largo de su desarrollo durante un tiempo. Y esto implica ver el conjunto de cambios que se producen a lo largo del tiempo y no debido al tiempo. Aparece otra categoría en la ex-URSS. Por un lado, el carácter activo del sujeto de la actividad. Hay un libro por allá que se llama El sujeto de la actividad psíquica, de Buljanova Slavskaya. Pero hay otros trabajos como actividad, conciencia y personalidad de lo que sería Alexei Nikolaevich Leontiev, o sería el del ser y la conciencia de Rubinstein, que implica otro enfoque de la teoría de la actividad. Pero el carácter activo del sujeto de la actividad psíquica se ha obviado por muchos. El carácter de unidad total de la psicología como una única disciplina, como una psicología general que permita a los diferentes enfoques y prácticas dentro de la psicología hallar una unidad metodológica, no se tenía. Vamos, yo estudio psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México entre el 77 y el 81 y nos daban como contenidos de asignatura historia de la psicología experimental, historia de la psicología clínica, historia de la psicología social, historia de la psicología del trabajo o laboral. Ahora algunos hablan de organizacional porque los nombres han ido cambiando. No nos dieron psicología espacial porque en México no hay un programa espacial. No nos dieron psicología del ajedrez porque más allá de Marcel Cisniega como persona, no ha destacado en el ajedrez nuestra nación. Rusia tenía una escuela,
la ex-URSS, y naturalmente más de la mitad de los campeonatos del siglo XX los tienen rusos y soviéticos. Entonces, las prácticas marcaron la idea equívoca de que la psicología era lo que hacen los psicólogos. Si los psicólogos aplican test, pues la psicología se encarga de aplicar test. Si los psicólogos hacen selección de personal, la psicología se encarga de hacer selección de personal. Y así sucesivamente. Parece ser que entonces la psicología fue fragmentada en diversas prácticas que no recuperaron nunca la unidad disciplinar como psicología general. Por otro lado, importa destacar también que el fenómeno psicológico observado también fue fragmentado en procesos cognitivos: sensación, percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento; procesos afectivo-emocionales, afectos, sentimientos, valores, etcétera; procesos orativos o de comportamiento, ¿sí? Y además fueron analizados como microprocesos. Después no encontraron, al decir del psicólogo Henri Vallon en el prólogo o introducción de los orígenes del carácter en el niño, que se fragmentó la psicología en microprocesos, que después no se le halló la fórmula. Entonces se hablaba, algunos decían que la psicología es una ciencia biopsicosocial. En aras de darle integridad, lo que hacen es eclécticamente, dijera Karl Mannheim, juntar lo que según cree el que lo junta es lo que le permite la unidad entre lo cognitivo, lo afectivo emocional y otras variantes, que como es el entorno social, que marca esa idea biopsicosocial. Y todavía recuerdo que con el doctor Rogelio Díaz Guerrero se acuñó una versión de biopsicosociocultural, porque por ahí andaba trabajando el doctor Rogelio Díaz Guerrero, y así le pueden agregar lo que quieran, ¿sí? Esto significaba que evidentemente, al decir de Henri Vallon, el fenómeno psicológico se escindió en varias partes: lo cognitivo, lo afectivo, y lo cognitivo también, porque ahora, por ejemplo, en neuropsicología se estila evaluar la memoria, la atención, teoría de la mente, funciones ejecutivas, y cada quien evalúa lo que Dios le da a entender, pero como Dios no está preocupado por estas cuestiones, pues no se preocupa de cómo entienden las cosas. Pero esa unidad y esa interrelación intra e intersistémica ha sido obviada en estos trabajos. Yo no concibo que pueda creerse que la percepción visual, por ejemplo, o auditiva o la que sea, no implique simultáneamente los procesos de atención y de atención compartida, ni mucho menos que excluya las intenciones, los intereses y las creencias. Percibir no es un acto de copiar como una cámara el estímulo que está fuera de uno, entrar por las astas posteriores de la médula espinal. Si es una respuesta medular, segmental, vamos, regresa a las astas anteriores y se da el reflejo. Si es una respuesta más compleja, pues sube varios segmentos y se da una respuesta intersegmental. Y si fuera más en el plano de la voluntad y la conciencia, pues se va hacia arriba, o el encéfalo, la corteza cerebral, y será un comportamiento suprasegmental. Pero resulta que, teniendo como base la idea de que el cerebro es la base material del psiquismo, tenemos presente que el cerebro no es el psiquismo. Porque si así fuera, entonces, ¿para qué existe la psicología? Basta con estudiar neurología y ya daríamos. El problema es que sí existe el fenómeno psicológico. Existe objetivamente, aunque su forma de existencia sea subjetiva.
dicho en buen español rubinsteiniano de Sergei Leonorovich Rubinstein, el psiquismo y la conciencia son un fenómeno objetivamente existente, es decir, es material, y como está dentro del sujeto, es subjetivamente manifiesto. Es material e ideal a la vez, o es objetivo y subjetivo a la vez. No es material en sentido físico. El pensamiento no puede medirse, cuantificarse o pesarse, pero existe. Y existe independientemente de mi voluntad. Por ejemplo, algunos dicen, el pensamiento científico dice, el pensamiento científico no dice nada. Quien lo dice son los que se dicen científicos o lo son. Y resumen un conjunto de ideas que se consideran plausibles, contrastables y verosímiles, y en consecuencia las presentan. ¿Es la psicología una disciplina que tiene como propósito comprender y elaborar modelos explicativos sobre ciertos segmentos de la realidad como lo es el fenómeno psicológico? No cabe duda. Pero otra cosa es cómo ese conjunto de conocimientos y saberes se instrumentan en la práctica en los diversos campos de convivencia social o colectiva, porque también, y Vygotsky lo diferenciaba muy claramente, lo individual también es lo social, pero se creía que cuando se hablaba del fenómeno social, se hablaba de la colectividad y se confundió lo colectivo con lo social y lo individual con lo no social. Por eso el individuo tenía que adquirir lo social mediante un proceso que Durkheim trató de explicar y que algunos malentendieron, que denominan socialización. Vamos, es un concepto tan trillado que hasta ahora dicen, socialicen las fotocopias en las escuelas, socialicen lo que traen. No, la socialización es otra categoría. Quizá Luis Althusser en Ideología y aparatos ideológicos del Estado explica muy bien esta cuestión de lo que es ese carácter socializador, pero es en otro nivel de análisis. No adquiere lo social desde antes de nacer, ya está impregnado de una relación social, que es la relación sexual entre sus padres. Y para que sobreviva todo el tiempo desde el embarazo hasta su nacimiento, todo el embarazo, vamos, hasta el nacimiento, necesita de otro que no es él, la madre, y la madre de su entorno sociocultural e histórico, así como de las relaciones que tiene con su pareja y su familia. Es decir, está condicionado social e históricamente ese ser, aunque aún no haya nacido. A partir del nacimiento ya mucho más. Pero eso implica no reducir lo social a lo colectivo y lo individual a lo no social, por un lado, y por el otro lado, la estructura del psiquismo individual, dijera Vygotsky, es explicada solamente por una ciencia social en su origen, la psicología. Aunque muchos se pelean en aras de darle carácter científico, de mandarla dentro del campo de las ciencias naturales. De esta manera, la mayoría de los primeros psicólogos eran filósofos o eran médicos y fisiólogos. Y en algunos casos, como en Francia, eran más anatómicos porque hacían trepanaciones, hacían además lo que son estudios de patología post-mortem, y ahí es donde la anatomía cobra relevancia. Además de la fisiología, que en el caso de Pablo Bekhterev, Sechenov y más, trasciende a la anatomía a través de la fisiología. Hablar de la formación de los profesionales de la psicología es hablar prácticamente del siglo XX en adelante. Hasta 1900 no existía escuelas de psicología alguna. Las escuelas de psicología empiezan a aparecer entre 1900 y 1925, pero empiezan a aparecer curiosamente dentro de las facultades de filosofía.
o de medicina. Es curioso porque pese a que ya se reconocía la psicología como una disciplina separada de las otras, en la práctica no se les separaba. ¿Quién formaba a los psicólogos? Los fisiólogos y los filósofos. Vygotsky tenía una formación filosófica sólida, crítica de arte y derecho, jurisprudencia. Piaget era biólogo y epistemólogo, venía de las ciencias naturales. Henri Vallon era médico. Watson y Skinner eran curiosamente psicólogos, pero ellos ya son del siglo XX. Alexander Luria, que nace en 1902, Leontiev en 1903, son psicólogos de formación. Es decir, mientras que Freud, Chelpanov, Bekhterev, Pavlov, Kornilov van de la fisiología a la psicología, Luria va de la psicología a la neurología. El esquema cambia. Y naturalmente la formación en Rusia original era bajo la idea de una psiconeurología. El orden de los factores sí altera el producto, porque en realidad lo que se pretende es explicar el conjunto de consecuencias en sentido psicológico, sean para el desarrollo o la disolución de este fenómeno, como derivadas de daños al cerebro. El propósito no era explicar fisiológica, anatómica o neuroquímicamente el cerebro, eso lo hacen los neurólogos y los fisiólogos, sino explicar el impacto psicológico en la estructura de la personalidad, en las emociones. Por ejemplo, estaba leyendo un trabajo de Solms que se llama Estudios Clínicos en Neuropsicoanálisis, donde tiene un objeto de análisis que no he visto en otros estudios de neuropsicología, el duelo del paciente que tiene pérdidas. Es decir, por ejemplo, el paciente afásico entra en una fase de duelo porque ha perdido parte de las competencias que hasta antes del evento que se produjo el daño lo tiene. ¿Cómo se produce ese proceso de duelo entre él y su familia? Eso está poco documentado. Lo que es la ansiedad, entonces se tiende a decir, bueno, el daño cerebral produjo esto y pues denle un fármaco que le quite la ansiedad. ¿Quién sabe si vaya por ahí solamente? Otro de los fenómenos son los cambios en la estructura de la personalidad. Documentados está el caso de Phineas Gage, los casos de síndromes prefrontales y naturalmente casos de epilepsia del lóbulo temporal o en otro sentido lo que sería los fenómenos relativos a procesos de demenciación, que no son demencias seniles porque no derivan de la edad. Estos fenómenos tienen que ver con cambios estructurales en los valores, las creencias, los sentimientos, las aspiraciones, las emociones y la estructura de la personalidad. Todo deriva primariamente del daño neurológico, o dijera Luria, el factor desencadenante, esa noción de factor, porque aparecen secundariamente otro tipo de eventos que no derivan de la lesión, sino que derivan de las consecuencias primarias de una lesión. Y naturalmente, lo que sería Bluma, Wulff, Nassau-Garnick del grupo de Vygotsky y antes de Kurt Lewin en la Gestalt, planteaba el problema de ¿y qué pasa con Natalia Bektereva, la nieta de Vladimir Mikhailovich Bekhterev? ¿Qué pasa con los niños que tuvieron un daño cerebral al nacer? No van a perder el lenguaje porque no lo tenía. No van a perder la atención conjunta con sus semejantes, el pensamiento, etcétera, porque no lo tenían. El problema entonces plantean como un problema del desarrollo, a pesar de por otras vías y por otros medios. Aquí Vygotsky retoma algo del primer psicoanalista prácticamente expulsado del grupo de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, Alfred Adler,
y su teoría de la compensación. Vygotsky es quien mejor desarrolla en el tomo 5 de sus obras escogidas o fundamentos de defectología esta idea de la compensación, pero no en el sentido en que lo plantea desde el complejo de inferioridad de lo que sería Alfred Adler. Va por otras vías. Pero no cabe duda que esta idea de la compensación activa y la compensación pasiva, la compensación negativa, porque hay comportamientos compensatorios de cierta circunstancia o hay cierta actividad compensatoria bajo ciertas circunstancias que obstaculiza el desarrollo de nuevas posibilidades. Pasa como en el ajedrez, se bloquea uno mismo. Al mover una pieza, tapo donde podía pasar un alfil, es decir, yo mismo me bloqueo. Pues pasa también con la compensación, y esto lo explica Vygotsky. Es decir, ¿qué quiero decir? La psicología como disciplina y como práctica profesional implica trascender los laboratorios, que era el planteamiento que traían peleándose entre los grupos de Austria y Alemania, Adolf Meyer, eh, Helmholtz y demás, y la Salpêtrière de París. De modo tal que al regreso a Freud tuvieron que crear un hospital en Viena para empezar a trabajar con pacientes, porque no es lo mismo trabajar con pacientes que en laboratorios. Aunque crean que los que están en laboratorios son los que hacen ciencia y los que están con pacientes pues han de hacer güeyes, porque no hacen ciencia, pura especulación, porque no es replicable el paciente, ni es replicable el estado del paciente, ni es replicable la estrategia de intervención, porque esa se manifiesta según condiciones de desarrollo y circunstancias previas al evento y a partir del evento. Entonces, no cabe duda que la teoría y la práctica están en crisis porque nos enseñan diversas competencias o nos forman para diversas habilidades o competencias, pero no tenemos una idea de psicología general. Y es ahí donde la crisis, según mi opinión, persiste. Y lo que es la formación de los profesionales de la psicología, me recuerdo las discusiones que teníamos en la Universidad de Morelos, en la Facultad de Psicología, a la hora de revisar los planes. Yo estoy jubilado desde hace 8 años y un poco más, lo cual significa que efectivamente eh, la formación planteaba una pregunta, ¿y qué nos demanda el mercado laboral? Espérate, el problema no está en el mercado laboral. Aunque digan, es que quien va a contratar a los egresados es el mercado laboral. Entonces formemos profesionales para el mercado laboral. ¿Eso qué significa? Hacer la universidad fábrica. La universidad que crea profesionistas, que no profesionales, profesionistas con título y cédula profesional, para realizar una tarea que demanda el mercado. Y me parece entonces que eso es orinarse fuera del vacío. Pese a ello, si existe el psiquismo como objeto de análisis y puede ser abordado teórica y metodológicamente bajo una perspectiva científica, así apareció un libro hace muchos años, La perspectiva científica de Bertrand Russell, y evidentemente sí es ello posible. Lo que pasa es que hemos perdido la brújula en aras de formar, es que debe aprender a aplicar pruebas neuropsicológicas. Debe aprender a explicar helados por si le llega un niño con autismo. Y grado 1, 2 o 3 para hacer un buen diagnóstico con las pruebas. Tengamos claro que, uno, aplicar pruebas no es hacer diagnósticos. Aplicar pruebas psicológicas tampoco es ser psicólogo. Hubo un tiempo en el cual se creyó la posibilidad de formar un profesional de medio término, es decir, lo que sería un técnico profesional como psicómetra. Es decir, alguien que se aprenda a aplicar los test, pero eso no lo hace psicólogo. Alguien que aprenda a hacer entrevistas, no lo hace psicólogo. Quienes estudian ciencias de la comunicación, periodismo, hacen entrevistas. La entrevista es una herramienta no solo en uso de los psicólogos.
aunque Harry Stack Sullivan haya publicado La entrevista psiquiátrica y otros trabajos de la entrevista como herramienta en psicología. Hemos desaprovechado el rol de la entrevista para pasar al rol de las herramientas, porque además se venden, además se vuelven propiedad intelectual y privada, no sea que mi pensamiento se lo robe otro, pero resulta que mi pensamiento, aunque sea mío, dijera el buen Víctor Hugo, carga un conjunto de voces interiores que me permiten expresar ello. Lo decía Octavio Paz en Piedra del Sol: para que pueda ser debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan existencia. Lo decía también James Wertz en lo que sería las voces interiores, ¿sí? O lo que sería eh, lo que era el pensamiento y el proceso del diálogo interiorizado en Vygotsky, en Pensamiento y Lenguaje. Es decir, son trabajos colectivos. Y claro, naturalmente las escuelas que forman psicólogos, lo primero que piden es un personaje que tenga título y cédula profesional. No importa si sabe o no sabe. No importa si da clases como el Pato Donald y quiere evaluar como Albert Einstein, ¿sí? Es decir, no importa si sabe enseñar o no, porque además en las escuelas de psicología no fuimos formados para ser docentes de psicología. Y no nos hemos percatado de que es necesario realizar un proceso de transcodificación, ¿sí? O transposición didáctica del saber sabido al saber enseñado. No es cualquier cosa. Por ello es que el nivel de análisis que planteo es trifásico. De un lado está, ¿qué me permite la disciplina como una ciencia general? ¿Qué me permite en la práctica esa ciencia general diseñar flexiblemente y sistémica y complejamente una serie de estrategias y tácticas de aproximación a mi objeto de trabajo? ¿Y cómo le hago para realizar transposiciones didácticas del saber sabido al saber enseñado en las escuelas de psicología? Porque resulta que cualquier egresado de cualquier escuela de psicología que tenga título y cédula, haya tenido o no práctica profesional, puede dar clase de psicología. Faltaba más. Aunque no tenga un carajo de práctica. Entonces yo creo que efectivamente, ciertamente, bajo los tres niveles de análisis, como disciplina del conocimiento científico, la psicología es una disciplina que tiene un objeto claro, que es el psiquismo. Desde sus orígenes, durante su desarrollo, bajo un nivel de análisis sistémico, dinámico y complejo, enfocado sociohistórica y culturalmente. Eso es fundamental. Como práctica profesional ya implica de las circunstancias que tiene que afrontar. Se puede hablar de psicología del deporte, por ejemplo. Se puede hablar no solo de psicología del deporte, se puede hablar de psicología aplicada al campo de la salud, lo que definen algunos como psicología de la salud, a diferencia de la psicología clínica, que quién sabe cómo se atreven a hacer la diferencia entre una y otra, o la neuropsicología. Creo que efectivamente la psicología es una disciplina del conocimiento científico legítima, un objeto de estudio objetivamente existente, aunque por su forma de existencia sea subjetivo, que ofrece diversas alternativas teóricas y metodológicas para enfrentar los diversos ambientes y entornos sociales y culturales, y finalmente que demanda un diseño de estrategias de formación de los futuros profesionales de la disciplina a través de lo que es la psicología como teoría y práctica educativa. Hasta aquí quiero dejar esta charla, que ya lleva exactamente una hora, porque empecé como 15 minutos después, dadas los problemas de sonido que tenía. Y no quiero dejar
de invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, no dejo de recomendarles este libro, El pensamiento de Vygotsky, Contradicciones, Desdoblamientos y Desarrollo, de Fernando Luis González Rey, Editorial Trillas. No dejo de recomendarles El significado histórico de la crisis de la psicología, de Vygotsky, una edición argentina de IPS. Naturalmente no dejo de recomendarles uno que mencioné, sí, Estudios clínicos en neuropsicoanálisis, de Mark Solms y lo que sería Karen Kaplan Solms. Esta historia bellísima que tiene parte de lo que se llama Revolución en Mente, la creación del psicoanálisis, de George Macari, ediciones, eh, es una editorial que es Sexto Piso. Y finalmente un libro del cual me quedan pocos ejemplares, pero se van a escribir: Ensayos, Historias y Relatos, de Enrique Álvarez Alcántara, océase de su servidor. Este libro trae prácticamente 19 ensayos, historias y relatos relacionados con la psicología, la neuropsicología y las disciplinas de la salud. La edición es del 2026, así que es sumamente reciente. No los quiero agotar porque mucho choro es desastroso, pero les agradezco infinitamente su paciencia y tolerancia. Eh, Muchas gracias, hasta la próxima, y los seguimos invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, sin fines de lucro, de manera gratuita, y acercarse a nuestra página en internet, que es la página, se llama https://diagonal Centro de Estudios e Investigación.com. Muchas gracias y hasta la próxima.